Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Estamos iniciando un segundo ciclo, luego del primer ciclo que fue bastante bien recibido con fotógrafos chilenos, y estamos expandiendo un poco las fronteras ahora. Queremos conocer la mirada no solamente de fotógrafos chilenos, sino que de fotógrafos de Latinoamérica, y también ir intercalando con fotógrafos de España, que yo creo que hay una escuela muy interesante que tenemos que conocer porque nos puede nutrir muchísimo, y sobre todo porque está en nuestro mismo idioma, entonces es algo que definitivamente creo que hay que aprovechar. Este capítulo inicial viene justamente desde España, pero antes de presentar al invitado voy a contar una historia muy breve, porque acá hay una historia pequeña de por qué él está acá. Este ciclo partió 10 fotos, 10 historias, está inspirado en un programa de YouTube que se llama Frente al Fotógrafo, que es un fotógrafo español, que yo lo sigo muchísimo y que básicamente es estar frente a un fotógrafo y conversar un poco sobre su fotografía. Eh, este ciclo lo compartió José Benito Ruiz, que va a estar en los próximos capítulos con nosotros. Y eso fue un día en la noche en Chile, y al otro día en la mañana yo me levanto, reviso mi correo y tenía un correo del autor de Frente al Fotógrafo, que me felicitaba por la iniciativa, me invitaba a ver su programa y que me decía que iba a seguir en adelante los capítulos que vinieran. Fue, fue muy curioso para mí, le contesté, le conté que estaba inspirado este programa en realidad en lo que él estaba realizando, pero tratando de llevarlo a una realidad local, y como estaba ahí el pase gol, yo dije ok, y si de repente le tiro la invitación, a ver si de repente lo sumamos también. Así que lo invito, me responde de vuelta que encantado, y para no hacerlo más largo, aquí estamos conversando con Javier Alonso Torre, que desde España nos saluda. Javier, ¿cómo estás tú? Hola Pablo, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, bien. Oye, agradecerte tremendamente. Primero el correo, te lo comentaba antes de que empezáramos a grabar, que fue una sorpresa muy bonita. Y además que dentro de toda esta cantidad de cosas que se está haciendo en España hoy día, de en vivos y de transmisiones, y tú mismo frente al fotógrafo, que has tenido muchos programas últimamente, que nos haya dado este espacio. Así que encantados de conocerte. Bueno, lo primero, pues es lo mismo. La verdad que la vida se forma de estas pequeñas historias que hay detrás, ¿verdad? Pequeñas coincidencias y que vas conociendo gente y tal, ¿no? La verdad que sí, debido pues al confinamiento en España, muchos fotógrafos nos hemos puesto las pilas, dices, bueno, ya que tenemos que estar en casa, por lo menos que sirva un poquito de reseteo y de compartir y de aprender. Y entonces estamos eso, compartiendo vivencias y está muy bien, está formándose una cosa interesante. Perfecto. Javier, yo parto estos capítulos con dos preguntas siempre. La Ujú. primera, en realidad, más que una pregunta, es un poco una invitación para que la gente en España, yo sé que es muy conocido, quizás acá en Latinoamérica, en Sudamérica, todavía no ha llegado tanto tu trabajo, entonces cuéntanos con un fotógrafo, a qué tipo de fotografía se dedica, cuántos años lleva en esto, etcétera. Sí, pues mira, llevo mucho tiempo en la fotografía, pero digamos que de una manera más seria, más intensa, podemos hablar de unos 12 años, ¿vale? La fotografía de naturaleza en general me gusta, pero a lo Ya. que más tiempo le dedico es al paisaje. Yo fui a un curso de José Benito, que hemos estado hablando, y bueno, empezó que mi mujer me regaló un libro de José Benito y su manera de Ujú. entender la composición me fue fascinando. Y entonces, pues bueno, de ahí ha ido todo más, más, más. Y bueno, hoy en día, pues comparto muchas risas con Benito porque es un gran compañero, pero también mucha de su manera de ver la fotografía, ¿no? Mucho uso de filtros, tratando de sacar fotografías completas y minimizar la edición fotográfica a lo que es los ajustes básicos de, ¿no? de una imagen. Perfecto. La segunda pregunta, bueno, adelanto desde ya que a la gente que nos está viendo que vamos seguramente a tener muchas coincidencias en la forma de entender la fotografía. Javier Alonso tiene harto más años que yo en esto, pero tenemos el mismo maestro o la misma persona que nos inspiró un poquitito este mundo de la composición. Eh,
¿Fue difícil elegir las 10 imágenes para comentar? Porque, claro, tú has tenido la posibilidad de entrevistar a muchos fotógrafos, pero no ha tocado de repente que te entrevisten a ti, tú contar Claro. tus Además, historias y mostrar tus fotos. mira, es curioso porque hay gente cuando le invitas a que te mande unas fotos para que sirvan de base a mostrar su trabajo, hay gente que dice, bueno, yo te mando 30 fotos y tú eliges. Y digo, no, 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 yo quiero que las elijas tú, porque si las elijo yo siempre voy a elegir las que van un poco con mi manera de ver la fotografía. Y yo lo que quiero es ver la manera que tienes tú de ver la Ujú. fotografía, porque es lo interesante, ¿no? Y aquí sí que pasa un poco eso, porque yo, mm, no sé, todas las fotos son como un pequeño hijo y todas tienen su cosa. Entonces, sí que te cuesta encontrar esas imágenes, pero bueno, al final he querido mostrar 10 fotografías que sean un poco representativas de diferentes enfoques y de diferentes lugares y tipos de fotografía a los que yo me enfrento, ¿no? Entonces, bueno, más o menos he peleado un poco conmigo mismo y creo que he hecho una selección interesante, representativa. Perfecto. ¿Te parece que pasemos a revisar entonces las fotos y las historias? Perfectísimo, claro. Vamos ahí. Y bueno, confírmame que estás viendo aquí la primera imagen, Javier. Sí, Déjame, pues sí. déjame decirte que como nosotros tenemos la misma plataforma para hacer el programa, tú sabes que aquí podemos rayar y dibujar cosas y como yo sé que tú también te gusta hacerlo, siéntete la libertad de hacerlo también si gustas. Muy bien, muy bien. Vale, voy a sacar la herramienta para aquí para tener la mano. Vale. Cuéntanos primero un poco contexto, ¿dónde estamos? Acá que estamos. Mira, yo vivo en el País Vasco, que está al norte de la península. Entonces, a mí me fascina el mar Cantábrico, que es el mar que baña toda nuestra costa. Y aunque disfruto mucho de todo tipo de entornos, el Cantábrico quizás ha sido el lugar al que más tiempo le he dedicado, ¿no? Además, pues bueno, hace un añito así saqué un libro de fotografía del Cantábrico y entonces pues ya te obligas a ti mismo, ¿no?, a forzar un poco más. Y esta fotografía en particular está como a 15 minutos en coche de mi casa. Vale, Entonces, esto es el pequeño patio de recreo que tienes cuando necesitas salir a hacer fotos, aunque sea la misma piedra, aunque sean, da igual, es el hecho de estar fotografiando. Entonces, lo utilizo de excusa para probar cosas, a veces igual quieres usar una técnica nueva de filtros, algún movimiento, alguna cosa, entonces este es mi patio de recreo, es mi rinconcito, nada mal, ¿no? nada más. Sí, la verdad que el litoral cantábrico es un lugar con muchas posibilidades, ¿no? Hay acantilados, hay muchos lapiaces de roca, hay muchas formaciones. Mira, perdón, vamos a ver. Esto de aquí lo llamamos flis, ¿no? Entonces Ok, son como los pliegues de las montañas, pero que están en la misma costa, ¿no? Entonces, claro, esto imaginar, ¿no? A lo que es a nivel compositivo, todas las líneas que puedes encontrar ahí, correcto. ¿no? Y encima con ese islote, ese hito, pues todas esas rocas yendo hacia allí. Digamos que es muy sencillo conseguir imágenes de impacto con profundidad, ¿no? Hay compañeros que viven, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo y allí son playas planas, sin piedras. Entonces dice, jo, qué suerte tenéis ahí en el norte, ¿no? Que tenéis este tipo de litorales, ¿no? Correcto. Vale. Sí, bueno, Yo, luego esto, por ejemplo, yo utilizo mucho el, el tema del ajuste de la temperatura de color, ¿vale? Entonces, en cámara, perdón, Javier, o prefieres no, más? mira, Benito lo hace en cámara, pero yo todo lo demás lo utilizo en manual y peleo mucho con los filtros. Pero yo, por ejemplo, con la Canon que tengo me gusta bastante cómo trabaja el automático de la temperatura de color, ¿no? Entonces, Perfecto. suelo fiarme, aunque luego en edición sí que suelo ajustar algo el balance, ¿no?
Y en este caso, yo, por ejemplo, utilizo mucho tipo de filtro, ¿no? Y tengo filtros tanto de cristal como de resina. Entonces, los de resina tienen una ligera dominante y en este caso ese cielo morado, eh, digamos que tenía algo de color, pero ese filtro de resina intensificó ese color, ¿no? Entonces juego mucho para, bueno, para transmitir sobre todo la sensación que tenía yo allí en el mar, ¿no? Estaba cambiando ya las luces y no era un atardecer de esos rojos cálidos y me gustaba esa sensación, ¿no? Entre frío y calor. Yo, bueno, antes de Frente al Fotógrafo seguía tu trabajo Ujú. y de ti fue que saqué esta idea de los filtros de resina que te dan estas dominantes de los cielos que sobre todo en días quizás muy opacos o que no te sumaba mucho el cielo, le podía dar este toquecito. Sí, eh, hay que y cuando hacerlo vi con esta foto me sutileza, imaginé que era ¿verdad? así. Porque si no igual se nota demasiado, pero un toquecito le queda muy bien, le da un toque singular, ¿no? Al final, muchas veces en paisaje madrugamos y trasnochamos para buscar momentos de luz distintos. Entonces, esto es una manera de buscar algo todavía más distinto, más singular. Correcto. Bueno, en términos compositivos, yo me propuse que contigo y con Benito voy a escuchar más que, que No, opinar. pero es interesante ver la manera de ver de todo el mundo. Yo, mira, yo hago viajes, hago talleres y tal, y con la gente a veces me río con ellos porque digo, joder, digo, si vosotros supierais que muchas veces aprendo yo más de vosotros que vosotros de mí, porque la gente te viene con miradas frescas. Sí, Y eso. tenemos que ir siempre con esa mirada fresca, no pensar que solo hay una manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho la composición y tal, pero hay veces que alguien te viene, jo, pues yo lo hubiese hecho así. Y siempre intento parar a pensar y decir, bueno, igual tienes razón y planteármelo, ¿no? Vale. No cerrarme en banda, hay que aprender toda la vida, estamos aquí para aprender y cuando nos muramos ya dejaremos de aprender, pero hasta ese momento hay que seguir. Bien. Bueno, para mí, y yo también voy a jugar con la herramienta acá, las líneas que tú ya las marcaste, las mencionaste, son las que te llevan un poco la mirada hacia el eje, que es el punto dominante aquí de la fotografía. Y el color ya está mencionado, creo que le suma muchísimo a la fotografía, porque ese violetita creo que le suma muy bien Ujú. porque se repite un poco en el suelo. Entonces es una imagen creo que está muy equilibrada Sí. en color. Mm. Y a Mira, mí sí, quizá, ujú, y digo dos cosas y de ahí te doy el pase, perfecto. me gusta mucho este cierre de nubes más oscuras que están acá. Y este llamadito de luz que está acá en la otra orilla. Porque si tuviéramos ese llamado de luz de la izquierda acá en la derecha, seguramente es un punto de distracción. Pero aquí eliminas de la izquierda, o sea, la derecha, perdón, este punto de distracción y tienes ese llamado ya como para empezar a recircular. Perfecto, sí. Eso es Ujú, lo que veo y ahí ya ujú. me dirás qué Ahí tal, cómo anduve. me das el tercio, perfecto. Mira, pues sí, básicamente eso que has dicho es bastante interesante. Una decisión importante en el paisaje de costa, sobre todo, claro, tenemos unos horizontes muy marcados, ¿no? Entonces, donde lo coloquemos va a determinar mucho la manera de cómo vamos a entrar en la foto, ¿no? Yo aquí, al dejar esta proporción de cielo, claramente estoy dando mucho protagonismo a la zona de aquí porque me parece muy interesante. Hay muchas piedras, quiero que se genere este recorrido, como tú bien Ujú. has dicho, hacia el hito, ¿no? Que digamos que es el protagonista de la foto. Entonces, ¿qué hago? El cielo dejo el justo para no perder estas nubes tan bonitas y además, pues, dejamos esa esquinita ahí. Pero es muy importante eso, este eje horizontal que tenemos ahí. Y luego, obviamente, aparte de esto, ¿no? Que está aquí, tenemos esta piedra. ¿Qué ocurre? Que podríamos pensar que todo el peso de la imagen queda muy a la derecha y hay algo que lo compensa, todo ese peso que hace que la foto, aun siendo dinámica, esté equilibrada, Ujú. que es la luz. Al ser esto más luminoso
y ese amago que tú has dicho muy bien ahí, ¿no? De esas luces cálidas ahí apareciendo, eso hace que la mirada tienda a ir hacia la luz, también tiene mucho peso visual. Entonces, Correcto. se compensa el meter muchos elementos aquí con el elemento de la luz, o sea, trabajar la luz como parte del elemento. Bueno, esa es un poquito la idea, ¿no? Con los, bueno, y luego la simbología del color, ¿no? La sensación del color. Vale. Ya, yo creo que, bueno, vamos a empezar a avanzar un poco porque Ujú. me parece a mí que podríamos hacer un programa de 5 horas y voy a tratar de que no Sí, sea sí, el sí. No, caso. a ver, eh, eso es. O sea, podemos hablar un poquito e ir viendo que la gente vaya viendo un poquito las diferentes fotos y tal. Y a veces igual nos surge volver a alguna. Bueno, pero tú eres Correcto. el anfitrión, tú me mandas, ordena. Vale. Nos vamos a ir avanzando. Hay Ujú. algunos alcances que te voy a hacer o voy a presentar de mi visión, pero lo voy a dejar para una foto más adelante. Pero Venga. este centramiento de los elementos me parece que es algo muy interesante Sí, que tú trabajas y que quizás con Benito difiere un poco cuando hablamos de los puntos óptimos de anclaje, qué sé yo, sí, sí. pero vamos a ir un poquito más adelante a una foto que vamos a hablar de eso. ¿Te parece? Sí, perfecto. Cambiamos de escenario y de estética. Totalmente. Eh, mira, cuando hablamos de los elementos de la composición y demás, yo hay una manera de enfrentarme siempre al paisaje, ¿no? Y, y es intentar lo primero de todo, lo primero de todo, lo primero de todo, decir, ¿qué es lo que me ha llamado la atención de ese sitio? ¿No? Porque a veces Ujú. llegamos a un gran paisaje y todo nos fascina, ¿no? Entonces, a mí esa rama de ese tronco, ¿no? Surgiendo del agua me pareció increíble. Esto es un embalse que hay como a 1 hora de donde yo vivo Ok. y, y muchas veces por la mañana se generan estas brumas matinales y hay unas zonas de ese embalse que bueno, son árboles que quedaron inundados y sobreviven ahí, ¿no? Algunos ya han desaparecido, ¿no? Porque se va pudriendo esa madera muerta, pero, pero la singularidad de las formas y de los reflejos, pues permite mucha ensoñación, ¿no? Entonces, trabajas un poco con el reparto de pesos, ¿no? Y hay muchas Correcto. veces que trabajo, pues por ejemplo, con el punto de anclaje óptimo, ¿no? Que comenta Benito, o coloco los elementos un poquito más centrados, pero también me gusta a veces que el protagonista esté no centrado del todo, que también, pero que sea el protagonista de la imagen, ¿no? Y tú si te fijas en muchas obras del arte clásico, de pinturas y demás, también se coloca el eje central de la imagen ahí, pero claro, el peligro que tienes de poner un elemento en el medio es que la gente no quiera recorrer todo lo demás. Ujú. Yo cuando pongo un elemento en medio, normalmente busco que transmita o bien la soledad o el aislamiento, y en este caso era, este ejemplar está ahí solo en medio de esa bruma, ¿no? Que hay cierto misterio, y yo creo que tiene mucha personalidad, esa forma que tiene es muy singular y atrae mucho, pero luego los otros elementos que también son interesantes están ahí como que no se ven, entonces yo creo que la gente o la mirada intenta ir hacia ellos. Hay veces que me gustaría poder ser un pintor y colocar las cosas donde yo quisiera, Ujú. ¿vale? Y yo trabajo mucho, por ejemplo, en fotografía a la hora de componer con los espacios, ¿no? Intentar que las cosas, pues más o menos tuviesen los mismos espacios. Pero claro, Correcto. aquí, por ejemplo, esto está un pelín de más de justo de lo que a mí me habría gustado. Se me genera una tensión y aquí hay mucho espacio. Pero claro, yo no Sí, puedo mover, no puedo mover ese árbol que está ahí al fondo, ¿no? Y eso aunque me te iba a moviese preguntar en este justamente de ese caso, espacio.
Claro, aunque me moviese un poco para separar aquí, pues enseguida se me hubiese juntado ahí. Entonces, yo creo que lo bonito del trabajo de distribución de espacios en fotografía precisamente es eso, ¿no? Y la singularidad de la fotografía. En el resto de las artes empiezan de un lienzo en blanco y van pintando las cosas, las colocan donde quieren. Nosotros es al revés. Tenemos que coger algo que está ahí, decidir qué es lo que entra dentro de nuestra mirada y colocarlas como mejor podamos, ¿no? Ordenar Entonces, el bueno, caos, ¿no? eso es ordenar el caos. Sí, 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 así es. Mm. Vale. Bueno, dijiste varias cosas. A mí me llamó la atención también el espacio vacío que pusiste ahí, pero generalmente creo que la explicación va porque el fotógrafo o no logró la forma Mm. de acomodarlo, porque quizás en esta parte de acá quizás había ya un tronco, un elemento que se te metía y que no te gustaba. Em, Me gusta la gradualidad tonal, que también lo mencionas por ahí, pero tenemos este elemento que está bien definido y los elementos de atrás pareciera que están los tres en una línea, pero un poco más atrás, por esa sensación de perspectiva atmosférica ya se difuminan. Entonces, Mm. en una imagen que generalmente pudiera ser un poquito más bidimensional, igual logras una pequeña sensación de tridimensionalidad hacia el fondo. Sí, además la niebla ayuda mucho en eso y también la nitidez, ¿no? Hay una Ujú. tendencia en el paisaje que ahora esté todo demasiado nítido y si nosotros hacemos que el primer plano o el plano protagonista en este caso, porque no está tan cerca ese árbol, ¿no? Esto está hecho con una focal, está hecho con un 70 milímetros o un 80 milímetros. Vale. Y ese primer plano, si es mucho más nítido que el fondo, o incluso si sus colores son más vivos, Ujú. van a dar la sensación de que está más cerca. Entonces, yo creo que a veces también es un recurso fotográfico importante, ¿no? En este caso lo aporta la niebla, pero hay veces que en paisaje la gente hace focus stacking y cosas de estas raras para que el fondo también esté a foco y no siempre es la mejor solución. Estamos Ujú. perdiendo un recurso muy importante para potenciar la profundidad, pues nosotros de manera real lo que tenemos más cerca lo vemos más nítido, con un color más vivo. Entonces, bueno, puede ser un recurso interesante. En este caso, la niebla fue la que me lo otorgó, pero se puede conseguir también. Vale. Una pregunta. Te escuché por ahí que hablaste del tema en alguna de las entrevistas que hiciste, creo que con David Frutos. Pero esta imagen de repente no tiene una tonalidad atractiva, o sea, un color atractivo, y quizás una opción era pasarle a blanco y negro. Eh, por qué no optas por eso? ¿O no es una cosa que consideres normalmente? Eh, Mira, en muchas ocasiones paso fotos a blanco y negro, pero lo habitual es que me gusta el color, o sea, pero no es porque me guste porque qué bonitos los colores, sino la sensación que da del color. Y de hecho, una de las cosas que más me costó en esta imagen fue decidir si le daban un toque más cálido o un toque más frío. De hecho, de esta misma sesión tengo imágenes con un toque más frío y la sensación que transmite es totalmente distinta. Las que son más frías son un poco como más tétricas y esta que es cálida a mí me queda como más romántica, ¿no? La sensación de, no me parece un sitio agresivo, ¿no? Me Ok. gustan esas formas, hay misterio, pero no lo considero agresivo. Y ese tono frío sí que me habría dado esa sensación más de va a aparecer ahí cualquier cosa que no me va a Sí, claro. gustar, ¿no? Entonces, pues bueno, juego un poquito con eso. Entonces, el blanco y negro sí que lo utilizo, pero cuando quiero que el color no sea protagonista. Ok. Entonces, bueno, es la decisión. No es usar el blanco y negro, ojo, cuando decir no me gusta esta foto, la paso a blanco y negro. Sí. Es cuando quiero que el color no sea el protagonista, quiero que el protagonista sean las texturas o las formas o todo lo demás. Mm. Vale.
Y quizás lo último para seguir avanzando, que me gustaría rescatar, en comparación de esta imagen con la otra, en la imagen que vimos recién, había un horizonte muy definido, que era muy Claro. relevante para ti y te marcaba un posicionamiento o te marcaba la diferencia entre suelo y cielo. Entonces, quizás la imagen no era tan abstracta. Aquí ya, al no tener referencias visuales, porque no, tienes un horizonte que se insinúa, pero no está dibujado propiamente tal, te suma un poco esa sensación quizás de más abstracto, ¿no? Eso es, eso es. Siempre que quitemos información o referencias, obviamente nos estamos acercando a la abstracción, ¿no? Hay artistas o fotógrafos que siempre hablan la abstracción y el realismo totalmente separados. Yo soy más de la idea de que son como dos botes de pintura que se van entremezclando. Entonces hay imágenes muy realistas, imágenes totalmente abstractas y hay unos términos intermedios, que hay fotografías que empiezan a acercarse a la abstracción, pero obviamente tú aquí ves que hay un tronco y se reconoce, pero también hay unas zonas ambiguas y al no haber el horizonte, al no haber un eje horizontal, pues sí que estamos acercándonos más a la abstracción, ¿no? No sabemos exactamente situarnos bien, ¿no? Entonces, a veces jugar con eso es muy, muy interesante. En fotografía, bueno, en cualquier tipo de comunicación visual. Sí, Perfecto. Ok, seguimos camino si te parece. sí, perfecto. Bien, cambiamos de escenario Nos nuevamente. hemos ido alejando. La primera era 15 minutos de casa, ¿no? La siguiente era entre 1 y 2 horas y aquí nos hemos ido un poquito más arriba. Esto está en Lofoten, pues llevo yendo como 4 o 5 años seguidos allí. Y cuando fui allí iba con el miedo de que todas las fotos que había visto allí eran todas muy parecidas, ¿no? Eh, las fotos de esas casas de colores rojos, ¿no? Y entonces iba un poquito con ese miedo y llegué allí y descubrí que había muchas más cosas y podías escaparte de esas casas, ¿no? A mí a veces fotografío, bueno, hago fotografía en ciudad también, ¿no? Pero me gusta sobre todo el entorno natural. Entonces, cualquier elemento humano lo intento apartar o que no salga en la imagen o minimizar, ¿no? Perfecto. Entonces, esto realmente a mi derecha está lleno de casas. Ok, Pero claro, aquí no se ve ninguna, ¿no? Entonces, bueno, era un poco buscando eso, ¿no? La fotografía tiene esa gran mentira, ¿no? Y esta fotografía, claro, es muy curiosa porque esto es un amanecer. Bueno, esto fue en el primer viaje que hice a Lofoten y los 4 o 5 primeros días no hubo ni una nube. Fueron todos los días así. ok. Y bueno, a mí me encantó, ¿eh? Porque podías hacer detalles de hielo, jugar con las luces, con todo, y luego por la noche podías salir a hacer auroras. Claro, el Ujú. único problema era que no había tiempo para descansar. Estábamos haciendo fotos continuamente. Y esto es un amanecer, y si se fija la gente, pues claro, todo esto de aquí, esto está totalmente escarchado. Esto que se ve aquí de las piedras está totalmente escarchado. Y de hecho, yo he sido de las veces en Lofoten que más frío hacía aquí, porque entre el frío y la humedad se notaba bastante, ¿no? Correcto. Y claro, luego pues ya dices, joder, tienes este color tan frío y empieza a salir el sol. Y además allí sale muy despacito por la latitud a la que está, entonces te da mucho tiempo a jugar y sobre todo aquí lo que me gustó fue la combinación del tono cálido y el tono frío, ¿no? Correcto. Vas buscando un poquito eso. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes que Ujú. a mí me gustan mucho. Esto no es un angular tan extremo, ¿no? Me da la sensación que hay un poquito de compresión para que la montaña Sí, mantenga su sí, pero proporción. sí está hecho con el,
si no recuerdo mal, ¿vale? Sí está hecho con el 1740, pero es posible que esté a 30 milímetros, 40 Ujú. milímetros. O sea, no es un angular extremo, ¿eh? Pero sí, veintitantos mínimo, además por el tamaño de la montaña, seguro. No está demasiado Mm. lejos, o sea que tampoco se minimizaría mucho con el angular, pero sí, puede ser. Ujú. Vale. Bueno, eh, yo voy a marcar algunas cositas. Venga, Primero genial. tú lo Sí. mencionaste, la imagen dividida prácticamente en fríos, que es todo este tramo de acá, y en Ujú. cálidos, que es toda esta parte de acá. Eh, Son cosas que a uno yo creo que a veces matan una imagen, a uno se le pasan, por ejemplo, este detalle que a mí me encantó. O Claro. sea, Ujú. lograr que el reflejo calce ahí entre medio de esas piedras, pero ninguno lo esté cortando, y ya lo mencionabas, pero que haya una más o menos una distancia parecida entre piedra y piedra. Creo que son detallitos que son importantes ir marcando, porque la gente de repente se fija mucho en todo y que el reflejo se vea, pero de repente ya no puedes tanta atención en que el reflejo sea más limpio. Sí, sí. Yo creo, a ver, al final se convierte un poco en parte de tu estilo y la gente te identifica con esas cosas, ¿no? Pero yo realmente es que mi obsesión es eso, ¿no? Me gusta el orden en mis fotografías, ¿no? Entonces, es como que quiero que todo esté en su sitio. También es cierto que luego hay veces que me gusta todo lo contrario. Digo, Ujú. necesito romper ese orden, pero en este tipo de fotografía lo que buscaba es eso. Muchas veces la gente componemos, componemos bien de manera instintiva, ¿vale? Pero se nos escapan esos detallitos, por ejemplo, el que la montaña no se rompa con alguno de estos elementos. Entonces, claro, es una pena ir a un sitio de estos que igual no vuelves nunca más o no encuentras esta situación lumínica nunca más y que te vuelvas a casa y digas, ay, se me ha escapado eso. Entonces, yo lo que sí hago es cuidar mucho eso. A ver, si hay un momento de luz, hay un momento de algo, hago la foto. Y obviamente, con mucha práctica, lo haces instintivamente, pero cuando tienes tiempo, yo lo que disfruto es jugando y intentar todas las cosas que pueda dejar clavadas en el encuadre, ¿no? Por ejemplo, esta zona que quede, ¿no? Justo en la esquina, ¿no? Ujú. Y este rombo, pues, ¿no? Esté en su sitio y que nada interrumpa visualmente eso, pues para mí es muy importante, es a lo que más focalizo, ¿no? Perfecto. Pero Eh, básicamente sí, lo importante para mí era sobre todo la combinación de color y luego lo que había dicho antes, identificar bien cuál era el motivo. Y para mí había dos cosas fundamentales, el color y el rombo. el rombo. Entonces tenían que ser los dos protagonistas. Luego vas jugando, vale, que esto pille justo ahí una esquina y es Ujú. otra. Pues bueno, Sí, sí. hay veces que puedes, que todo vaya casando y otras veces que no. A ver, por ejemplo, este piquito aquí, no sé si se ve, ¿vale? Ese que empieza a entrar ahí luz. Mira, lo marcamos al mismo tiempo. ¡Ah! Y esta sombrita aquí, ¡pum! Si hubiese podido evitar eso, genial. Sí, Pero claro. ya te digo, a veces no se puede. Y claro, a mí no me gusta reencuadrar. Hay fotos en las que sí hago un pequeño recorte, ¿no? Pero me gusta dejar la foto tal cual. Entonces, pues claro, bueno, a veces esas pequeñas imperfecciones, pues tampoco puedes evitarlas y no pasa nada. Yo creo que es el afán luego para poder seguir mejorando, ¿no? Lo que decíamos, cada día ir mejorando un poquito más. Absolutamente. Sí. Eh, a mí se me ocurre a mí que una quizás si hubiera estado ahí, ya yo sé, yo creo que sé la respuesta ya, pero quizás uno puede estirar más con el angular, dejar esta montaña más en la orilla, y quizás ocupar unas piedras a primer plano, y agarrar esta misma línea y hacer ese recorrido más como triangular, por decirlo de alguna manera. Tú me dijiste que había Sí. casas ahí, así que me imagino Mm. que ese es un primer descarte, ¿no? No, pero eso es genial. O sea, precisamente, mm,
Lo bueno es que yo aquí estaba con más gente, ¿no? Y hubo gente que hizo cosas distintas. Hubo unos que estas montañas prácticamente no las sacaron, Ujú. ¿eh? Y esta la pusieron en el lado derecho y tiraron hacia allí. Vale, Y hubo un compañero que fue justo al revés, ¿no? Lo que hizo fue, obvió esta parte y prácticamente la foto, imagínate, ¿no? Fue esto. Diferentes opciones. Obviamente, correcto. eh, por perspectiva, imagínate, estas piedras aquí, pues no están, en cada foto está, porque uno estaba a la derecha, otro a la izquierda, tal, entonces ahí ya las perspectivas del primer plano cambiaban, ¿no? Sí, claro. Pero el fondo, y cualquier opción es buena en el sentido, a ver, esto queda un poco así, ¿no? Porque estoy diciendo que soy muy meticuloso con el tema de la composición y luego digo, cualquier opción es buena. Cualquier opción es buena Bien siempre resuelta. siempre que sea algo buscado, ¿vale? O sea, el colocar ese rombo, ¿no? Respecto al eje vertical centrado es una opción, pero es una opción buscada, pero también lo podíamos haber llevado a un lado a Correcto. otro. O sea, que la gente no tenga miedo de probar esas cosas, pero sabiendo lo que eso significa, ¿no? Cuando tú llevas un peso a un lado, todo lo que eso va a sugerir, lo que va a comprometer, ¿no? Porque tú imagínate, si tú esta montaña, el rombo, ¿no? Lo llevas hacia aquí y quieres sacar todo esto, este espacio tan vacío, pues puede ser complicado de Correcto. compensar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidadito con esas cosas y a veces al final son una serie de decisiones y es una lucha entre, ¿no? Los equilibrios y los desequilibrios, las proporciones, donde colocamos una cosa y otra, ¿no? Entonces, nos tiene que ayudar a conseguir una armonía, ¿no? Un equilibrio. Correcto. Sí, yo a mí creo que lo me pareció interesante hasta ahora de las fotos que revisé y en general te lo mencioné hace un rato, es que yo tengo quizás personalmente una tendencia más a llevar los elementos hacia la orilla. Ujú. Pero cuando inicié el ciclo he tenido la posibilidad de conversar con personas que optan y lo hacen de manera consciente de centrar elementos. En tu caso también lo estoy viendo y me ayuda mucho porque uno de repente dice, ok, cuestionémonos un poquito lo que estamos haciendo, veamos cuándo funciona, cuándo no, si aquí no es que ahora en adelante hago todo centrado y listo. Y en este caso creo que ya mencionaste varias cosas, pero también creo que hubiera sido lamentable perder ese toquecito porque se Sí. compensa muy bien con ese azul y ese cálido. Y entonces, en este caso, creo que le suma mucho el centramiento a la imagen. Sí, sí. Lo del centramiento, no centramiento, ya te digo, o sea, hay varias corrientes, ¿no? Pero, por ejemplo, los fotógrafos orientales o que tienen influencia oriental trabajan mucho ese tipo de situaciones, incluso el, el cómo trabajan, por ejemplo, a la hora de colocar el horizonte, ¿no? Es Ujú. muy curioso, están siempre con unos equilibrios que a nosotros nos cuestan porque ellos están trabajando con el espacio de una manera completamente distinta como la trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, es muy interesante eso que has dicho. Dices, jo, yo solía hacer esto, pero estoy viendo a fotógrafos que hacen esto, otro, esto, otro. Entonces, esa cultura visual que vamos generando, que vamos adquiriendo, es importante, ¿no? Irla asimilando y luego plasmarla en las fotografías y ver qué resulta y qué no resulta, ¿no? Entonces, es muy interesante, es muy importante seguir eso, seguir probando cositas distintas y evolucionando. Bien, seguimos camino. Estamos haciendo un buen viaje por distintos escenarios. Sí, un poquito la idea era esa, ¿no? Pero mira, si has entrado ¿no? En mi web o en mis fotos o tal, ¿no? Hay un simbolito, ¿no? Que es el Sí, diafragma, pero luego hay un árbol y es este árbol, ¿no? Es una haya trasmocha, los árboles trasmochos que tienen esta forma tan singular. Esto como se hacía candelabro, porque, ¿cuál? como candelabro, ¿no?
Sí, una sí, especie de árboles de candelabro. tipo candelabro, pero esto era porque el hombre lo hizo así, ¿no? Esto eran árboles normales, el hombre les cortaba el tronco a una altura y luego cada 5 u 8 años cortaban esas ramas que iban saliendo y hacían carbón vegetal. Bueno, había para más usos, había para barcos y demás, pero la mayoría era para carbón vegetal. Y luego estas técnicas con la llegada del carbón mineral y demás se abandonaron porque era muy costoso hacer carbón de esta manera, ¿no? Ujú. Y entonces adquirieron esta forma, las ramitas pequeñas que habían dejado empezaron a crecer y claro, crecieron de una manera muy singular, muy bonita, muy bonita. Lo que pasa es que, claro, son árboles que no son naturales, este porte no es natural. Entonces, por ejemplo, cuando hay nevadas, se acumula aquí y a veces se parten, ¿no? La humedad. Vale. Entonces, bueno, es un bosque que está vivo. A mí no me importa, ¿eh? O sea, me da pena, obviamente, pero no me importa que esos troncos caigan, porque cuando un tronco de estos cae, si lo dejan ahí, es un foco de vida. O sea, ahí Ujú. empiezan a aparecer insectos y todo, ahí es un germen de vida brutal, ¿no? Y esto, Correcto. bueno, son bosques en Gorbea, pues esto está también a una hora de mi casa Ok. y, y es un paraíso. Cuando se mete la niebla ahí, caminar por el bosque, aunque no hagas ninguna foto a derechas, la sensación de estar ahí es espectacular, espectacular. Entonces, pues bueno, aquí, pues mira, yo no suelo usar mucho polarizador en paisajes abiertos, pero en este tipo de fotos sí que lo suelo usar, ¿no? Para ese rojo, esa alfombra de hojas que tengan esa intensidad. Hay que tener cuidado con el polarizador y la niebla, no vaya a ser que la borres, que la Ujú. quites, pero bueno, era muy intensa, así que no había demasiado riesgo. Y bueno, pues que puedes hacer jugar con muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que parece, cuando lo digo así, dices, va, no, pues es que en el otro, ¿qué me llamó la atención? Pues los colores y esa montaña que hemos visto y su Correcto. reflejo, ¿no? Pues aquí, obviamente, el protagonista era esta forma tan singular, ¿no? Y este compañero aquí, con esta luz filtrándose por aquí, que es muy bonita, ¿no? Sí. ¿No? Es como hay una conversación entre los dos árboles, ¿no? Y tenemos la luz hacia el fondo que guía un poquito la mirada. Es complicado. Yo creo que fotografiar en bosque es quizás los sitios más complicados de buscar composiciones limpias, ¿no? En el mar quizás es más sencillo, cuando estás en la nieve, pero en un bosque hay demasiados elementos. Entonces, bueno, cuando hay niebla, ni tan mal. Y bueno, pues puedes ir, ¿no? Jugando un poquito más. Sí, te iba a comentar eso porque ya este era un paisaje más cerrado, efectivamente. Los otros, los que vimos hace un rato son paisajes más abiertos donde tú puedes moverte y empezar quizás lo más difícil es buscar elementos que sean interesantes. En Sí. este caso tienen muchos elementos interesantes y lo que tienes que hacer es tratar de comprimirlos para que resulte una imagen que visualmente tenga un impacto, o sea, atractiva. Claro, sí, yo lo que suelo hacer en un bosque, eh, bueno, tengo que buscar un árbol, un elemento singular, ¿no? Que me atraiga a mí. Hay veces que no, que buscas precisamente el ritmo de los troncos todos iguales, pero en este tipo de bosques, ¿no? Que tienen tanta eso, dices, ¿cuál va a ser el protagonista? Me enfrento a la foto como que fuese un retrato y digo, Vale. venga, pues le voy a hacer un retrato a este árbol que me ha llamado la atención. Y de hecho, en este caso, tengo la foto en vertical con este árbol de protagonista, ¿no? Ok. Y es un poco como la aproximación. Y luego digo, bueno, ¿y si puedo introducir algún elemento secundario? Entonces, tengo un protagonista y ya le hago entablar una relación visual con el otro árbol, ¿no? Entonces, esa idea de comunicación me gusta mucho. Y claro, yo creo que lo fundamental de por qué es llamativo este árbol es al final, ¿no? La singularidad de la curva, ¿no? Yo creo que las curvas, las líneas y sobre todo las curvas en fotografía dan
muchísimo juego, ¿no? Correcto. Son muy Uge atractivas. fuerte. Uge fuertes, dicen en el libro de fotografía creativa de Sí. naturaleza, no me acuerdo exactamente el Ujú. título. Eh, Uno siempre repite un poco que menos es más, y haciendo este llamado al minimalismo, a la limpieza visual, pero Uge también agrega ahí en el capítulo donde habla de esto, que más también es más. Es decir, Sí, a veces tenemos que tender al minimalismo y a veces sumar elementos, porque tú, ok, partamos con uno, vale, interesante, y ahora intentemos meter dos, tres, cuatro, y en función de, pareciera que en función de mientras más elementos metes y los resuelves de buena manera, la imagen tiene mayor impacto. No, no sé cómo lo ves. exactamente, No, no sí. sé si mayor impacto, perdón. Pero eso es, ¿no? La sensación no es impacto, pero cuando tú consigues una imagen con muchos elementos y la encuentras armónica, la sensación de logro sí que es mayor. No sé si será mejor foto o peor, pero Ujú, la sensación de logro es mayor. De hecho, conseguir una composición equilibrada y armónica y que esté todo en su sitio en un pequeño detalle es relativamente fácil, porque es más fácil controlar los elementos. Y según te vas abriendo, cada vez es más difícil, ¿no? Y en ese gran paisaje, con un 16 milímetros, que todo esté en su sitio, pues las dificultades van creciendo cada vez ujú. más, ¿no? Entonces, sí que es interesante eso, ¿no? Menos es más, pero más también es más. Sí, es que UG es muy grande, Sí, sí. es muy Sí, grande, sí, sí. llega a verle. Es un gran libro, el libro de UG, es una pasada, sí. Yo lo disfrutaba mucho. Tuve la suerte de ser uno de los mecenas, así que mi nombre aparece ahí con orgullo. Y me parece que fue de los pocos libros que por lo menos llegaron a Sudamérica, así que. Sí, Pero lo sí, sí. recomiendo desde ya. Jo, es que es complicado mandar libros allí, es un horror. A mí cuando alguna vez la gente me comenta y le digo, ojo, pero te va a salir más caro el envío que el libro. Sí, Es un problemón eso, la verdad que nos corta mucho, ¿no? Esa comunicación, por lo menos de ese tipo de cosas. Gracias a Dios ahora con la tecnología pues se pueden adquirir conocimientos de un lado y de otro de una manera más fluida, pero es que, joder, lo que es el libro físico es muy complicado, sí. sí, sí. Bueno, nos fuimos hablando de la vida y todo, y dejamos la foto ahí un poco de La fondo. niebla nos nubló la foto. Yo solo déjame apuntar dos cosas para seguir avanzando, que me gusta mucho la separación que se hace de dos ambientes del bosque, porque aquí tienes este ambiente de hoja caída y aquí tienes este verde como más parejo. Y ya lo mencionaste, ese es al final es el recorrido visual que se genera aquí, que te da la sensación de que puedes ir recorriendo hacia el fondo y, y poco más. Yo Sí, ya conociendo sí, un poco tu... exactamente. Se genera ese triángulo en rojo, pero ese corte en vertical que tú has hecho, el posicionamiento de ese corte, digamos que es lo fundamental Sí, claro. en la imagen. Y en el bosque hay que tener mucho cuidado, sobre todo en este tipo de bosques, porque la luz es muy complicada, ¿no? Aunque haya niebla, pero claro, aquí realmente esta foto prácticamente es un contraluz, ¿no? Sí, Porque tenemos eh, una luz intensa aquí, porque es una zona donde no hay árboles, porque es una zona donde se suele llenar un embalse de agua, entonces los árboles que había ahí se han ido estropeando, y ujú, luego esta luz que viene de ahí, ¿no? Pero siempre es a contraluz, bueno, aquí entra un poquito de lado, ¿no? Pero es curioso hay que tener mucho cuidado, ¿no? De entender la luz cuando nos estamos en el bosque, porque a veces no sabemos de dónde nos va a venir, ¿no? Entonces, para el fotógrafo siempre es fundamental saber de dónde le viene la luz, si no está un poco perdido. correcto. Vale, voy a seguir avanzando. A mí, déjame partir a la inversa Venga. acá. Solo por comentar algo que me llamó inmediatamente la atención cuando vi esto. Yo, por lo menos, lo que se me viene a la memoria es que estas composiciones de sujeto-fondo, que tienes un primer plano y un fondo lejano, generalmente el fondo es muy grande, muy imponente,
Y el detalle chiquitito en el primer plano o con el angular gana presencia, pero no llega nunca a opacar quizás o a sentirse más pesado que el elemento en primer plano. Mm. Y aquí veo este primer plano que seguramente es algo chiquitito, que tiene un protagonismo tremendo y esos árboles muy pequeños ahí al fondo que me pareció curioso, porque siempre pareciera que el peso está más fuerte al fondo que adelante y ahora lo veo a la inversa. Sí, sí, es cierto que un fondo imponente eh, te manda una foto, ¿no? Si hay fondo, hay foto, y luego tú Ujú, ya lo completas. Claro, correcto. esta situación era muy curiosa. Estos son unas campas que cuando cae la nieve, pues claro, ya ves, es un espacio muy limpito, ¿no? Porque son unas campas en las que suele haber ganado y demás. Entonces es como un campo de fútbol, ¿no? Entonces, claro, se queda toda la nieve ahí y es impresionante y permite mucho tipo de imágenes. El típico un árbol solo, todo lo demás Ujú, blanco, muy minimalista, perfecto, ¿no? Entonces, quería huir un poco de eso, ¿no? Entonces, en este caso, en la foto, tú dices, bueno, ¿quién es el protagonista? ¿El árbol del fondo o esa charca de nada? Pero continuamente estás yendo al fondo queriendo saber qué es aquello que hay allí, porque ujú. es como muy interesante. Hay unos árboles allí, pero son tan pequeñitos que el autor casi ni te los está mostrando y te está mostrando aquí un charco. Pero claro, la riqueza del angular es eso, ¿no? El poder jugar. No siempre tiene que ser así, ¿no? Yo hay veces que utilizo un angular muy extremo, me acerco mucho para eso, para minimizar el fondo y que el... Pero hay otras que no, me alejo un poquito y en vez de poner un 15 milímetros, pues utilizo un 25 o un Ujú. 35, ¿no? Entonces ahí ya estás equilibrando, el fondo no es tan pequeño, es más grande y el primer plano no tiene tanta importancia. Entonces aquí sí que era jugando un poquito con esa idea, ¿no? O sea, yo realmente lo que me gustaba era el fondo, pero quería buscar algo que rivalizase mucho con el fondo, ¿no? Hice composiciones, el primer plano más centrado, pegado abajo, ¿no? al pie Ujú. de la foto, pero más centrado y los árboles del fondo también más centrados, ¿no? Vale. Pero bueno, al final me gustó más este sentido en diagonal, repartiendo los árboles en la parte izquierda y el primer plano a la derecha, ¿no? Al final son decisiones que podemos acertar más o acertar menos, ¿no? Pero bueno, además esta imagen fue muy bonita porque en esta zona en concreto no es que nieve y se queda nevado ya 3 meses. Aquí normalmente son frentes y está nevado esta zona pues igual 4 días y luego se va la nieve y luego vuelve otra borrasca de nieve y tal, ¿no? Más arriba sí, ¿no? Pero ahí es difícil. Entonces, fui con un compañero y estábamos ahí, venga a ver este año las nieves, qué tal, no sé qué, y empezó a nevar y nos llamamos por la noche, oye, mañana hay que ir ahí. Empezamos a subir y no sabíamos si el coche iba a poder llegar hasta donde está el aparcamiento. Ujú. Llegamos por los pelos y fuimos los primeros, llegamos, vamos, no había amanecido prácticamente cuando llegamos al aparcamiento. Había que andar un buen trecho, bueno, un buen trecho, 20 minutos, media hora, pero había bastante nieve, entonces Ujú. costaba. Pero claro, luego llegas allí y fue el premio, ¿no? Entonces tú imagínate toda la nieve virgen, virgen, totalmente virgen, preciosa, ni una pisada, todo para nosotros. Y fue un día que estaba nublado, como ves, pero en calma, muy tranquilo, muy sereno. Entonces, yo que sé, a mí la nieve me transmite mucha tranquilidad. Entonces, estar un día placentero, con nieve entero y se junta todo. Hay días que la naturaleza se te muestra de esta manera y dices, es que me siento afortunado, aunque no me lleve ninguna foto, Sí, claro. me siento afortunado de estar allí. Mm. Sí. Y bueno, del llamado de luz de nuevo, que este llamadito cálido, Ujú. que también creo que le suma bastante a la imagen y que no.
y podría decirse que este tono acá es muy parecido quizás al tono acá, entonces como que te cierra mucho la imagen para concentrarnos en estos elementos. Eso es. Ahí había la luminosidad del cielo era mayor que el suelo, entonces lo que utilicé fue un filtro degradado para oscurecer el cielo, ¿no? Entonces, claro, consigues cerrar visualmente la imagen, ¿no? Al poner el filtro degradado, mantienes que haya más luz aquí, porque eso hace que la fuerza visual vaya hacia allí, pero con ese filtro cierras. Mira, ha habido en ocasiones cuando empecé a utilizar los filtros inversos o los degradados Ujú. fuertes y imágenes de este tipo y ponía, imagínate, el filtro aquí para equilibrar totalmente la imagen. Entonces, claro, dejas una imagen totalmente plana. Entonces es una pena porque si tú dejas que haya un poquito más de luz ahí, estás marcando el punto de fuga, aparte de con los elementos, con la luz. Y Ujú. la luz, el tono que utilicemos, la gama tonal, donde coloquemos los puntos de luz más altos, los más bajos, va a dirigir mucho la imagen. Yo hay veces que utilizo un filtro degradado por abajo, aquí en la esquina, como para generar un viñeteo. A ver, esto Perfecto. mucha gente lo hace en edición, Ujú. pero si tú estás haciendo una larga exposición, tranquilamente lo puedes hacer colocando los filtros, incluso con, bueno, con la black card que llamamos, con una cartulina Ujú. negra, y suelo hacer eso, tapados para dirigir la luz, para que la mirada vaya a donde tú quieres. Perfecto. Es un muy buen dato también que queda ahí disponible para quien quiera darle uso. Mira, no hace más que contar películas aquí, pero bueno, es un poquito eso, ¿no? Es mi Vale. manera de disfrutar, ¿no? Digamos que eh, hay gente que le encanta hacer esto mismo que estamos hablando en el ordenador, ¿no? Ujú. Y consiguen cosas muy interesantes. Y yo lo que hago es eso, pero en el campo, y es con lo que me disfruta. O sea, yo no, digamos, no me gustan las etiquetas, pero vamos a decir purista, pero no me considero, no me gustan las etiquetas, ¿vale? Pero, pero tampoco hago fotografía realista, ¿no? Ujú. Yo transformo la realidad, lo que pasa es que la transformo en el terreno y me gusta jugar con eso, ¿no? Con filtros que dan color, con Black Car para conseguir, ¿no? Dirigir la mirada, bueno, cositas de esas. Vale. Bueno, no estaba tan equivocado en la primera lectura que hice de la imagen, parece. Y a mí me gustó mucho eso, lo decía también como una cosa positiva que le vi a la imagen. Que generalmente uno se encuentra con esta cosa de que el primer plano viene pero a acompañar el fondo, y aquí el fondo está acompañando el primer plano. Eso es. Ujú. Ok, mire que ya estamos cerca de la hora de conversación, así que vamos a ir apurando un poco el tronco. Y Bueno, aquí mira, te falló el objetivo, ¿no? El lente está de más. más o menos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, esto es un rincón mágico para mí. También va a decir la gente, este tiene todo al lado de casa. Pero bueno, esto está pues media horita, una cosa así. Y es un bosque en el que al principio de primavera sale este campo de narcisos brutal, antes de que los árboles, ¿no? Es un bosque de robles y de hayas, antes de que echen la hoja, el narciso, que es una planta, es un bulbo, pues florece para, ¿no? Para aprovechar esa luz y antes de que se cierre la luz por las hojas de los árboles. Entonces, es un lugar tan mágico que voy todos los años, incluso hay años que voy sin cámara. Suelo ir además pues con mi mujer, y estamos ahí y muchas veces nos sentamos ahí sin más. Y de hecho este año, justo antes del encierro, fuimos allí y dije, cuando decretaron el aislamiento por el COVID-19, dije, bueno, por lo menos he estado ya con mis amigos y de eso me he librado, ¿no? Y entonces, bueno, aquí jugando un poco para crear esa trama onírica de ensoñamiento que es muchas veces lo que yo siento cuando estoy ahí. Yo, esto parezco un poco friki, pero intento transmitir esas cosas en mis imágenes, ¿no? Si yo tengo una sensación, intentar transmitirlo, ¿no? Entonces, aquí lo que utilicé fue
poner el filtro de protección que a veces nos venden en las tiendas, que no lo utilizo nada más que para esto, y le apliqué vaselina a ese filtro. Entonces, lo que quise fue difuminar esos bosques y que diese eso, una sensación más etérea de ensoñación, ¿no? Correcto. Mm. Y que creo que se consigue perfectamente el resultado porque efectivamente es un llamado a una imagen más onírica, por decirlo de alguna manera, que también ayuda, bueno, aquí no, seguramente no vamos a conocer el lugar, pero cuando los lugares son muy reconocibles, siento que uno no Sí. tiene esa capacidad de conectarse con el lugar porque lo primero que dice, ah, yo lo conozco, yo estaba ahí, me Mm. gusta, pero cuando empiezas a dibujarlo un poco, te saca ese peso de decir, ah, yo lo conozco, sino que y te obliga un poco a centrarte en qué sientes o qué te despierta la imagen que te evoca. Mm. Es No sé si lo importante ves eso, así. lo de cuando un sitio es conocido o cuando no es conocido. Porque claro, un lugar que tú imagínate haces una foto muy impactante de un sitio que no ha visto a nadie. Entonces la gente dice, ¡buah! ¡Qué bonito! Pero si han visto ya 200 fotos de allí, es, bueno, pues la foto es bonita, pero no es lo mismo. Entonces, claro, la manera de afrontar un paisaje cuando es un sitio conocido o no, es distinto por eso mismo, porque incluso compositivamente el peso visual de algo reconocible al final distorsiona el resto de elementos que hay, ¿no? O sea, no es lo mismo una torreta cualquiera que la Torre Eiffel. O sea, tú ves la Ujú. Torre Eiffel y eso ya tiene una serie de connotaciones que afecta a tu manera de ver la foto, ¿no? Entonces, tú cuando vayas a trabajar cómo hacer una foto con la Torre Eiffel, el que sea conocida te influye, lo puedes para bien o para mal, ¿no? Entonces puedes utilizar un recurso, yo por ejemplo en sitios muy conocidos, lo que hago es, bueno, si quiero que se reconozca, pero no mucho, minimizar esa parte conocida, ¿no? Entonces, imagínate que hay una piedra en una playa que todo el mundo reconoce. Bueno, pues lo que voy a hacer es la voy a dejar en el encuadre, pero súper pequeñita, para que sea como, ah, jo, es esto, pero no, para llamar un poco la atención y que Ujú. no sea la foto evidente, ¿no? Entonces condiciona un poquito. En este caso era más que nada por el hecho de crear esa fantasía y lo que pasa es que el uso de la vaselina a veces hay que tener cuidado porque cuando la aplicas, depende el diafragma que tengas, te puede llegar a dar a equívoco, ¿no? Porque nosotros cuando vemos a través del Live View, Ujú. estamos viendo, pues si tú tienes un objetivo que es 2.8, el efecto que está produciendo la vaselina la estás viendo a 2.8. Y tú de repente pones la foto y disparas a f16 y se notan muchísimo más los trazos que has hecho con el dedo. Ujú. Entonces, cuando son imágenes como esta, que hay, si está todo con trazos, dentro de lo que cabe da igual, pero si son imágenes de estas, que hay parte del filtro que no tiene vaselina y parte sí, como hagas mal y te fijes mal, la transición se nota muchísimo. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de aplicarlo. Es muy divertido usar la vaselina. Es más complicado ir a la farmacia y explicar que quieres vaselina para hacer fotos. Pero bueno, eso es Es otra otra historia. historia. Sí, sí. Sí, sí. Yo sí, yo he probado algunas cosas con la vaselina y la dificultad que dices tú me parece que es evidente. Aquí yo siento que la transición es muy suave desde el punto de realismo, digamos, hasta este punto, voy a ir marcando, intermedio, donde ya hay un poco una pérdida de realidad y aquí ya es una abstracción absoluta en todo este sector de acá. Eso es. Ujú. Y se Sí. siente muy suave la transición. Ayudó un poquito, ¿no? Que en esta zona aquí la intensidad de la luz ya era mayor, entonces eso también hace que el efecto de la vaselina, ¿no? Difumine más aún, pero sí es cierto. Lo bueno de esto es que como el efecto que hemos buscado en la vaselina, ¿verdad? Es este, para aplicar esto, el que no haya aplicado vaselina, precisamente el movimiento con el dedo es justo al revés, entonces el movimiento es así. Entonces, lo bueno es que puedes aplicar más vaselina por aquí
y luego ya aquí aplicando menos, porque claro, si el efecto hubiese querido ser al revés y tienes que estar haciendo con el dedo así, pues conseguir una transición suave habría sido bastante, bastante más difícil, sin duda. Eso es. Correcto. Entonces, sí, el dato por si alguien de las personas, de la gente no entendió, entonces agarran el filtro y tienen que aplicar en dirección contraria a cómo se producen las líneas. Si las Eso líneas es. son verticales, se aplican horizontal. Pero creo que es muy interesante trabajarlo con Live View porque ahí uno va viendo el efecto en tiempo real y ahí puede uno ir moldeando mucho mejor la imagen. Sí, lo único es eso, hay que tener, o sea, si nosotros buscamos, ¿no?, este efecto de líneas de arriba abajo, pues tenemos que hacer el movimiento así. Imagínate Ujú. que aquí quisiéramos que los narcisos quedasen difuminados de esta manera, pues tendría que dar con el dedo arriba y abajo. Y si Correcto. quisiera que quedase, por ejemplo, así, ¿no? Imaginar que estoy con un árbol y quiero que quedase este efecto, pues en Ujú. esta parte del filtro tendría que hacer con el dedo así y en la otra parte así. O Sí, sea, es sí, justo el mundo al revés. Y así lo que es. sí hay que tener cuidado es a la hora de aplicarlo, con el Live View obviamente tenemos más control, pero lo que te digo, hay muchas cámaras. Yo esto mismo lo hago también para cuando coloco los filtros, ¿vale? Hay un botoncito delante que es el de profundidad de campo. Ujú. Entonces, cuando aprietas ese botoncito, lo que veis en el Live View ya es con el F con el que estás disparando. Si es un F11, el que quieras. Y si no, lo que puede hacer la gente es, como al final solo va a salir nítido la parte que no le vas a aplicar mucha vaselina, lo que puedes hacer es abrir mucho el diafragma. Entonces, Perfecto. el resultado va a ser muy parecido al que estás viendo en el live. Vale. Seguimos sumando datos para que la gente pueda practicar estas cosas. Aquí no, yo sé que en España son más o menos conocidas estas técnicas, pero yo por lo menos en esta parte del mundo la he visto muy poco. Entonces creo que me alargo, pese a que trato de no abarcar mucho cosas técnicas en este Sí, ciclo de sí, porque si no conversaciones. acabaríamos. Bueno, Sí, pero son detallitos que datos que van en sirven. eso y bueno, y si alguien tiene una duda, oye, que la ponga en comentario y si podemos luego contestar el comentario, genial. Así es. Vale, Javier. Sigo avanzando. Bueno, antes quizás déjame hacer una última anotación que me gusta mucho la sensación de que estos árboles son gigantes. No sé, yo quizás no eran así, pero se alarga tanto el tronco que pareciera que son realmente Sí. muy altos, o si Bueno, eran así. son altos, ¿no? Porque, joder, al final. Pero sí, el difuminado ese y la luz parece como, más que sean altos, es que parece como que el difuminado hace como que se están levantando, ¿no? Como que están Ujú. Eso subiendo para sí, arriba, ¿no? eso mismo. Sí, sí, es como, bueno. No me había Vale. fijado en eso, pero sí, sí da esa sensación, ¿no? De que se está perdiendo ahí en la luz, en el infinito. Curioso. Ok, volvimos a la costa. Sí, mira, esta foto me gusta porque no es la típica foto de un paisaje costero. Esto es una zona del Cantábrico que se llama Costa Quebrada. Y yo creo que esta foto ilustra muy bien el por qué se llama así, ¿no? Se Hay adivina una el nombre. serie. ¿Cuál? Se adivina el nombre, o sea, Sí, sí, de por ¿verdad? qué se llama así. Sí. Y bueno, la Costa Quebrada de verdad es un sitio mágico. Estamos hablando de 3 kilómetros de litoral en el que puede haber tranquilamente 15 localizaciones fantásticas para hacer fotos. Entonces es que tú vas ahí, bueno, ya solo verlo es un disfrute, pero dices, joder, es Ujú. que no tienes casi ni que moverte con el coche para estar haciendo fotos completamente diferentes, localizaciones completamente diferentes. Entonces, pues impresionante. Mira, esto es una playa que es muy, muy fotografiada. Y bueno, esto estábamos en un taller y a la izquierda de donde estamos hay una playa y es muy buena para el amanecer, ¿no? Aparece el sol y estuvimos ahí haciendo el amanecer, pero había una mar muy fuerte y normalmente aquí tampoco, o sea, a no ser que haya mucha mar, no entra el agua así de Ujú. fuerte, ¿no? Entonces, después del amanecer, estuvimos trasteando por ahí y vimos esto. Entonces, nosotros realmente estamos subidos en una roca, pero cuando venían olas muy fuertes golpeaban. Entonces, digamos que estábamos en el límite del,
de la seguridad y, y en la pérdida total de papeles, ¿no? Entonces, Vale. bueno, siempre que vas en un taller intentas tener cuidado con la gente, pero bueno, había dos chicos que estaban bastante en forma, entonces nos pusimos los tres ahí encima de la piedra y estuvimos intentando representar en una foto pues la fuerza del Cantábrico, ¿no? Había uno que estaba obsesionado, dice, no, ojo, pues aquí una larga exposición y quería irse a exposiciones de 30 segundos y digo, no, 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 no me hagas eso que vas a aplanar el mar y vas a perder, ¿no? Toda esa viveza, ¿no? Entonces estuvimos jugando con diferentes velocidades y tal, pero dentro de esa cantidad de elementos, lo que la gente igual ya ha adivinado, porque hemos estado hablando, para mí era fundamental, ¿no? Que este islote aquí pues estuviese bien encajado, ¿no? Que fuese la entrada hacia el mar y que quedase eso ahí, ¿no? Entonces, bueno, vas jugando con recursos de composición, el tiempo de exposición y sobre todo el que haya una intención. Yo creo que en la fotografía, cuando tú sabes lo que quieres, es más fácil conseguir algo parecido a lo que quieres. No sé, esto suena un poco trabalenguas, pero hay veces que llegamos a un sitio, quieres hacer una foto bonita del sitio porque el sitio te gusta, pero no identificas el por qué. Entonces, luego llegas a casa y no te gusta la foto y no sabes por qué no te gusta. Leches, identifica, no te pongas a disparar como un loco, déjate un poco de tiempo a disfrutar del sitio y ver sobre todo eso, apreciar qué es lo que te ha llamado la atención, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda bastante. Vale. Eh, bueno, esta imagen, si pensamos quizás en la de Costa que vimos inicialmente, es muy contrapuesta porque teníamos muy pocos elementos, muy ordenados visualmente, y aquí nos metimos un poco al bosque. O Eso sea, es, nos sí, sí, metimos sí. están todos estos elementos Mm, y tratar de darle una forma a esto para que dentro de lo posible se vea armónico, creo que es un buen desafío. claro. Yo, Mm. yo visualizo básicamente un par de triángulos que son los que le dan forma, o sea, son 4 triángulos, más o menos, como Sí, se dibuja, no una X como tal, pero sí, hay cuatro entradas, sí. Mm, correcto. Y sumo dos cosas. Primero, lo que dijiste de la velocidad del tiempo de exposición, que a veces tenemos demasiada tendencia a esto del efecto seda demasiado pronunciado, pero yo creo que una velocidad un poco más lenta aquí, primero lo que pasa es que se aplana el mar, y segundo es que lo más probable es que hay muchas más piedras, y esas piedras también empiezan a asomar. Lo que me ha pasado a mí cuando hago costa es que a veces el mar ayuda a cubrir un poco de piedras y a ordenar un poco todo este desorden. sí. Eh, no sé si era el caso. Aquí el problema que tenías también era que tenías que estar muy atento a de repente esas olas más gordas que había, eh, pero tanto que había veces que tenías que levantar tu cámara del trípode para subirla hasta Vale. arriba porque te estaba salpicando, entonces claro, tú no quieres que tu cámara esté llena de agua salada, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poquito estábamos un poquito en ese punto, pero sí es cierto que lo principal era la velocidad, era sobre todo por transmitir esa idea Ujú. de bravura del mar, ¿no? Ese dinamismo. Claro, si tú lo comparas, por ejemplo, con otras composiciones, ¿no? Más limpias, pues dices, jo, pues estas piedras por aquí, que están cortando, qué tal. Pero al final, como el concepto de la foto es bastante más caótica, tampoco pasa nada. O sea, yo creo que la imagen tiene la suficiente sensación de equilibrio dentro del caos, ¿no? Entonces, hay veces que es complicado. Tengo una imagen, lo que pasa es que, claro, no es de las que te hice la selección, que, que me sentí muy orgulloso de ella. Además, pues tuvo una mención especial en un concurso importante que hay aquí en Monfoto, porque era una imagen de un bosque sacada desde arriba con varios árboles caídos y un río, y visualmente
De primeras es muy caótica, porque no era como el anterior bosque que hemos visto con niebla, ahí no había niebla ni nada. Y había mucho caos, pero bueno, luego dentro del caos había cierto orden, había un riachuelito, los árboles caídos tenían cierta forma. Entonces, ese equilibrio es interesante, ¿no? Porque a mí me ocurre, ¿eh? Imágenes mías que está todo demasiado en su sitio. No sé si me Ujú. explico. Sí, sí, A sí, sí, ver, sí, sí. la gente va a decir, este chico no sabe lo que quiere, ¿no? Pero tú imagínate, ¿no? O sea, no me voy a poner a la altura, pero ¿no? El David de Miguel Ángel, ¿no? Que estaba ahí esculpiéndolo y fue tan perfecto que luego ¿fue el David o fue Moisés? No me acuerdo, una de estas figuras que le pegó un martillazo porque decía que era perfecta, ¿no? Entonces, Vale. cuando todo está en su sitio, se pierde un poco también la frescura. Entonces, Sí. si conseguimos un equilibrio y una composición con una intención y hacemos que la disposición de los elementos no sea tan evidente, también es un punto muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, poco a poco. Yo creo que conseguir eso es más difícil que el otro, ¿no? Entonces, por eso a veces lo de menos es más, porque es más sencillo, Para iniciar. eso es, más sencillo que todo esté equilibrado cuando hay poquitos elementos, eso es. Vale. El otro punto que quería mencionar es que a mí, para mí es una foto que funciona perfectamente, muy equilibrada, que me transmite mucho la sensación de lugar o de estar ahí, y que rescato que está hecha en una luz corriente, digamos. O sea, no es un atardecer con esas luces espectaculares, es un amanecer con esas luces espectaculares, y siento que funciona, pero impecable de todas maneras. Como quizá un llamado también a decir, a todos nos gustan los amaneceres y atardeceres, pero también hay otros horarios que podemos aprovecharlos si sabemos sobre todo ordenar los Sí. elementos. A ver, pero tampoco es muy tarde, ¿eh? Porque recuerda que estábamos ahí a mano derecha haciendo el amanecer Vale. pero bueno, el día estaba nublado y estuvimos Sí, haciendo a fotos ahí eso voy un poco. bastante tiempo y bueno, disfrutamos mucho y como, bueno, hay que pensar, yo aquí a la gente la llevo todavía sin desayunar, ¿vale? O Ajá, sí, sea, sí, se sí. desayuna después, pero ¿qué ocurre? Que hay días que está así tan potente que te vas a desayunar a las 12 y pico. Entonces, Ujú. la gente cuando viene a estos talleres y tal, ya les aviso, oye, traeros unas barritas energéticas porque hay veces que les hago sufrir, ¿no? Pero claro, esta luz sí podría ser la de cualquier día, cualquier hora, porque como está nublado, no vas a tener ese problema. Pero la luz estaba viniendo, la tenía, digamos, a mi derecha, lo que pasa es que muy difuminada. Y Ujú. por eso también las rocas están tan bien iluminadas y se consigue el, que el rango dinámico con la luz del fondo no sea muy grande, ¿vale? Correcto, correcto. ¿Qué más? Bueno, también creo que es muy importante que la, la separación de esta piedra que quizás tú hubiera podido cortar el recorrido, sobre todo esa salida ahí. Mm. Sí, No pero sé si bueno, claro, pero de lo eso que se ya sí puede, que sí. sí, son cosas que realmente todo no podemos controlar, ¿no? Pero bueno, la idea, la que tú habías dicho de intentar buscar, ¿no? Esta especie, perdón, ha salido un, ¿no? Esta X sí que era interesante, ¿no? Y sobre Sí, todo lo que condicionaba el posicionamiento era porque si tú te ibas un poquito a la izquierda, ya se te empezaba a solapar esto. Lo que sí podías hacer era subir un poco más o bajar un poco más, ¿vale? Y eso sí que cambiaba significativamente, ¿no? correcto. Porque si tú bajabas, pues al final estas piedras que van haciendo el caminito se solaparían más y si te levantas, pues Las separas. se van separando y consigues más esa dimensión. Entonces yo aquí me levanté todo lo que pude. Hay que tener en cuenta, yo mido casi 2 metros, estábamos encima de una roca y mi trípode es tan alto como yo. Ujú. Lo puse arriba del todo. O sea, todo lo más que pude para conseguir Separación. eso es, en todo lo posible, pero ya veis Sí, sí. que aún así hay en sitios que se Sí, solapa sí, un sí. poco. Mm. Sí.
No, te lo mencionaba que a mí me gustaba que no se hubiera cortado esa línea, esa Claro, sí. pasada y creo que refuerza un poco la sensación de seguir. Aquí lo que sí hice son muchas fotos porque es muy importante que te ayude el mar. Sí. Entonces, luego, entre esas fotos, tú tienes los elementos fijos, los tienes ya controlados, ¿no? La separación del islote del fondo con respecto al otro, te has colocado a la altura que tú querías, y dices, bueno, ahora esperemos que el mar se alíe conmigo. Y vas Correcto. probando diferentes velocidades hasta conseguir la que quieres, y incluso con la misma velocidad, hay veces que, ¡plas!, un golpe o tal. Si te fijas, justo aquí está golpeando una ola. O sea, Ujú. justo aquí está Sí, sí, entrando sí. una ola. Cuando no está entrando una ola, pues obviamente igual aquí no hay tanto agua. Eso ya es probar. Tú dices, yo quiero esto, me quedo ahí y me quedo ahí hasta que lo consiga o Hasta que no. funcione. A veces no lo conseguimos. Ujú. Vale, Yo creo que eso es importante. En la naturaleza no siempre. No, 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 pero puedes poner la otra, ¿eh? Porque vale. es un comentario general. En la naturaleza no siempre se consigue lo que uno quiere. Nosotros vamos, damos lo mejor de nosotros, pero luego la naturaleza es la que manda, ¿eh? Y si Sí, ella sí. dice que no, es que no. Lo bueno lo comentaste con Iñaki Larrea, ¿puede ser? ¿Larrea es el apellido? Sí, Creo que lo comentaron ahí que en el fondo lo bueno que tiene la naturaleza es que tengas o no tengas fotos, siempre te llevas una buena experiencia claro, para la claro. casa. Sí, además, Iñaki, bueno, yo de verte a ti en tu programa, sé que te gusta también mucho la montaña, ir a la montaña, perderte por ahí. Y Iñaki es así, le encanta ir a hacer fotos y estar en la montaña y vivir con la montaña, pero claro, la montaña también tiene su personalidad y Ujú. si te dice que no te quiere ahí, pues te tienes que bajar o sufrir las consecuencias. Así es. Eso es así, ¿no? Entonces, mm, mira, yo antes, esta es totalmente distinta a lo que hemos Sí. visto. Esto es Río Tinto, esto está en el sur de la península, en Huelva, y esto, toda la zona de esa zona de Huelva, Sevilla, parte del sur de Portugal, tiene una zona de mucha pirita, ¿no? Entonces hay muchas minas de mineral y demás, ¿no? Y esto en Río Tinto hay una surgencia de agua que sale directamente de esa zona de pirita y de mineral y el agua es así, es roja, ¿no? Por eso se llama Río Tinto y es impresionante, ¿no? Y bueno, es un agua que tiene un factor muy ácido, entonces, bueno, de hecho vienen gente de la NASA a estudiar ahí porque dicen que si hubiese vida en Marte tendría que ser algo parecido a las microbacterias que se generan ahí, ¿no? Entonces, pues es un paisaje fantástico, lunar, totalmente abstracto. Entonces, da mucho juego a este tipo de paisajes, ¿no? Yo esto lo incluyo dentro de la disciplina de paisaje, ¿no? Porque un Ujú, paisaje puede ser algo muy grande, pero puede ser también un pequeño detalle, ¿no? Hasta que casi ya llegamos al macro incluso, ¿no? ujú. Correcto. Y aquí es un poquito jugando con eso. Y son paisajes que a mí me permiten soñar mucho y darle un toque más personal, ¿no? Había un fotógrafo, lo que pasa es que él se refería un poco a la fotografía más gráfica de reportero, ¿no? Y hablaba que había imágenes ventana, imágenes espejo. Mm. Entonces, este tipo de foto te permite más la imagen espejo, es decir, intentar plasmar no lo que hay ahí, sino lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? E O lo que te intentar evoca. sí, eso es. Puedes jugar un poco con la retórica de ambigüedades, de cosas que no se sabe muy bien lo que es. Y claro, hay veces que la lectura puede ser muy obvia o hay veces que no. Entonces, bueno, hay veces que los autores aquí nos ayudamos de ponerle un título, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a esta la llamé Madness, la llamé locura, Ujú. porque a mí esa piedra que hay ahí, a mí me parecía que tenía cierta forma esto como de un cerebro, Sí, sí. ¿no?
Y bueno, de hecho aquí, bueno, pues, yo aquí me imaginaba como una especie de perfil de cara, ¿no? Pero sobre todo veía como un cerebro y luego las líneas estas, digo, ojo, son como líneas que se le están enganchando ahí al cerebro, entonces me parecía que era como la locura, ¿no? Cuando, bueno, películas que se monta uno, pero que en este tipo de paisajes ayudan al autor a construir una imagen, ¿no? Podemos hacer lo mismo solo solo jugando con líneas, con Ujú. luz, con colores, pero bueno, pero si le damos un toquecito, pues también ayuda, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, he visto muchas fotos de Río Tinto. Creo que sería uno de los lugares que me encantaría conocer en algún minuto Mm. por todo el juego que se puede dar ahí. Sí, sí. Esto a modo de consulta, pero mi sensación también es que este tipo de imágenes son muy repetibles. Me imagino que estas formas están un día, en un par de Claro, horas, claro, sí. desaparecen, cambian. Sí, además, eh, Huelva, aunque bueno, en Andalucía, que el tópico de que siempre hace bueno en el sur de España y tal, pero justo esto es en la serranía de Huelva, entonces aquí llueve con cierta asiduidad. Y cuando llueve, son unos cañones bastante cerraditos que como llueva intensamente, el agua puede crecer bastante. Y además corres el peligro de que llueva en la cabecera del río y donde estés tú no esté lloviendo, pero la crecida del río está ahí. Ujú. Entonces puede cambiar mucho el paisaje rápidamente. A ver, esto depende de la época que vayas, es residual, no va a pasar siempre, pero bueno, hay que tener cuidado. Eh, y sí que son totalmente irrepetibles, porque esta espuma la genera el propio agua con su batir y tal, ¿no? Y entonces un día va a estar así y otro día va a estar de otra manera totalmente Ujú. distinta. Eso es, entonces, pues. mm. Y luego, por ejemplo, a nivel compositivo, claro, como la gente dice, "Jo, yo veo un paisaje y más o menos pues puedo componer, pues no, pues sitúo el horizonte de una manera, tengo un elemento principal, pero al final es lo mismo, o sea, tenemos que empezar a ver cuando estamos viendo un paisaje, vale, el paisaje es lo que me llama la atención, pero ¿te acuerdas? Yo la montaña antes de la de Lofoten estaba diciendo, Sí, sí, esto sí. es un rombo, es que es Sí. un rombo, y el horizonte es una línea, y Ujú. esa roca que se ve ahí es una diagonal. Entonces, aquí funciona lo mismo. Entonces, tenemos esta zona de espumas, ¿no? Y tenemos el resto. Entonces, donde tú generes este corte, es como cuando trabajas con las proporciones del horizonte. ¿Cuánta Correcto. proporción quieres dejar a esta parte y a esta? ¿Cuál le quieres dar el protagonismo? Esta, vale. Y luego, por ejemplo, pues ¿no? El hacer que justo estas líneas, el dónde situar las cosas, el reparto de elementos, ¿no? Cuánto espacio dejamos aquí. O sea, al final la composición es igual, exactamente igual, estés haciendo un retrato, estés haciendo una fotografía de detalle como esto, estés haciendo un paisaje. El cómo Correcto. distribuir los elementos y las jerarquías visuales de lo que pesa más o menos funciona exactamente igual. Mm. Mm, ¿No la probaste en vertical? No, no, La miro así realmente, y sabes que mira, ha habido veces, yo me da suelo, interesante. mm, No, es que la, eh, la miro así y la veo también como. yo la suelo mostrar como la vi en su momento, ¿no? Me la Ujú. imaginé de una manera, entonces la visualizo así. Pero tengo amigos que este tipo de fotografía eh, siempre le dan una vuelta. Ujú. Y de hecho, yo hice una foto eh, que tenía unas raíces, o sea, eran como unas grietas, era también aquí en Río Tinto, tenía unas grietas y demás, y a mí me parecía como la desembocadura de un río y tal. Y de repente las subí a las redes y me comenta un chico, dice, joder, pero si es que justo al revés se ve a una anciana. Y digo, ¿qué dices? Y lo miré y era cierto. Y desde entonces no puedo dejar de ver la anciana. Y mira que las pareidolias, ¿no? Esas figuras Sí, humanas, me sí. suelo fijar mucho.
pero esa se me escapó, no la vi. Y entonces ya desde entonces giré la foto y esa foto ya es como la vio aquel chico, ¿no? Pero normalmente las dejo siempre como me las he imaginado. Perfecto. Y aquí, bueno, sumando un poco lo que dices de la composición, que aplica tanto sea un paisaje pequeño, un paisaje amplio, también los colores tienen un peso visual. Entonces no es lo mismo poner un rojo que es tan intenso en alguna parte o darle cierta cantidad de espacio o darle menos espacio. Creo que también eso va ayudando un poco. Claro, claro. Sí, sí, sí. A ver, al final, esta imagen son casi todo tonos cálidos, ¿no? Entonces Ujú. juegas mucho también con la luminosidad de ese amarillo, ¿no? Bueno, no es un amarillo puro y el rojo le está envolviendo, ¿no? Pero bueno, sí que es importante cuando distribuimos los elementos, claro, no es lo mismo colocar en un sitio X, ¿no? Una pelota roja que una pelota verde, Ujú. o una pelota grande que una pelota pequeña, o en vez de una pelota un triángulo. Es que todo está relacionado. Por eso a veces cuando se intenta simplificar mucho la composición y se habla solo, pues por ejemplo, la regla de los tercios. A ver, señores, pero yo puedo colocar una cosa en ese punto supuestamente de fuerza, pero es que depende qué sea lo que estoy colocando ahí, puede ser un acierto total o puede ser una temeridad. Correcto. Depende luego cómo equilibres el resto de pesos, ¿no? Entonces, bueno, es una buena manera de empezar cuando no estás desorientado, porque realmente, bueno, pues funciona más o menos, pero luego hay que profundizar un poquito más. De hecho, luego al final, yo muchas veces, yo no sigo el tema de esas estándares de regla de los tercios, regla Ujú. caballeresca, regla cordobesa, regla cualquiera, no me gusta ninguna como tal, pero bueno, claro, luego tú coges esta imagen, la haces así y uno diría, ¿ves? ¿Has seguido la Tercio. regla de los tercios? Pues no, no la seguí, no me fijé en nada para ella, yo simplemente fui repartiendo los pesos y la distribución visual, ¿no? Intentando que todo en conjunto esté equilibrado, ¿no? Que luego casualmente coincide con tal, pues sí, muchas veces sí, pero bueno, otras no. Entonces, Sí, sí. mm, Particularmente me gusta mucho este tipo de fotografía, es algo que estaba practicando, sobre todo también desde que conocí a Isabel Díaz en persona, que estuvo en Chile el año pasado y yo ya venía con el bichito ahí, pero claro, cuando ves el trabajo de ella, se te incrementa un poco las ganas. Pero lo que quería rescatar de ahí es que lo que me gusta de estas imágenes es que tienen esa libre interpretación, de que uno puede proponer algo, uno puede decir a mí me transmite tal cosa, y pueden venir todas las otras interpretaciones de otras personas y que pueden no estar de acuerdo con lo que tú viste, como lo que te pasó que contabas que ahora ves a la vieja, a la claro. señora, a la vieja en vez de las texturas, eh, pero siempre evocan algo. Yo creo que cuando las fotos logran ese concepto de evocar algo, se te queda mucho más internamente y te despiertan sensaciones más profundas. No Sí, sé. sí, sí. Sí, al final, yo creo que, a ver, las fotos en teoría las hacemos para nosotros, ¿no? Pero, pero quieras que no, es una manera de comunicar, de expresar, más que de comunicar, de expresar, ¿no? Ujú. Entonces, es, tú imagínate que eres un poeta, vale, tú escribes un poema, lo escribes para ti, sí, pero también lo escribes para los demás, para que lo lean. Otra Correcto. cosa es que primero sea para ti, pero tú intentas plasmar algo, intentas llegar, intentas comunicar. Ujú. Yo, salvo Kafka, que no, si hubiese sido por él, no hubiese publicado sus libros, no conozco a ningún artista o algún o creador que no quiera mostrar su trabajo, Ujú. ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestra primera necesidad es transmitir. Que luego si encima de conseguir transmitir, que llame la atención una imagen, conseguimos transmitir lo mismo que nosotros queríamos, ¡buah! Pues ya entonces abres la botella de champán y fiesta, ¿no? Pero lo primero es eso, es que la imagen impacte, transmita. No hace falta que
que sea algo profundo, metafísico. No todas las imágenes tienen que ser así, pero si conseguimos manejar, ¿no?, todo este tema de trabajar un poquito la composición, la armonía, tal, podemos conseguir que un paisaje o una imagen tenga más realce y nos llame la atención. Entonces, ya hemos fijado la mirada. Luego, si queremos transmitir algo, perfecto, pero primero tenemos que cautivar, ¿no? Es como un Sí, claro. cortejo con el que está viendo la foto. Es complicado en este mundo porque vemos tantas fotos tan deprisas que es complicado, ¿no? Es como ir a una cita rápida de estas que no. Hay Sí, que ver las imágenes, habría que darles un poquito más de tiempo, pero bueno, es lo que nos toca. Sí. así es. Ok, Mm. déjame. Vale. Yep. Vamos, Sí, vamos, te voy a apurar un poco en estas dos sí. porque creo que te he robado demasiado tiempo. A mí, yo me Bueno, quedo conversando feliz acá, pero. bueno, mira, esto es una solución a unos problemas, Ok. ¿vale? Sí es cierto que esto es en un viaje a Islandia y tuvimos bastante mala suerte con el tiempo. Entonces, antes de esto había estado en la playa de Vic y ya había hecho varias fotos que tenía claro que iban a ser en blanco y negro, además con alto contraste, ¿vale? Ok. Con los negros muy marcados, porque me transmitió esa sensación. Entonces, claro, yo llegué aquí y si os fijáis, aquí hay unas huellitas, Vale. Sí, ¿vale? sí. Esas huellitas siguen por aquí, pero a mí mi religión me prohíbe borrar esas huellas, ¿vale? Yo Ujú. entiendo que otra gente pueda borrarlas, pero a mí mi religión no me deja. Entonces, el recurso era, digo, bueno, pues contrasto más y donde están las huellas va a ir en negro. Además, fue curioso porque era un fotógrafo que durante toda la sesión le vi paseando y no le vi clavar el tiempo de ningún momento. El hombre no veía las fotos. Digo, pero ¿cómo no cómo las vas a ver si las estás pisando todas? Entonces, bueno, esto es la montaña esta de Hof, que es preciosa Ujú. y me gustó mucho, ¿no? Esta forma aquí del primer plano, me encantó. Y luego tiene un detalle esta foto. Esto tiene un filtro inverso Vale. de 3 pasos, pero no está colocado aquí, que hubiese sido, ¿verdad?, en teoría correcto para equilibrar la foto. Ujú. ¿Te acuerdas de la nieve que hemos dicho para que haya un punto de Más luz arriba. allí y que dirija la mirada hacia allí? Pues es el mismo recurso. Colocamos el filtro más arriba y hemos creado, había una ligera bruma, pero la hemos creado, la hemos concentrado, digamos que hemos quitado esa parte difuminada de ahí porque la hemos Ujú. oscurecido y ¡pum! Entonces tenemos este punto muy blanco, con mucho contraste con la arena negra encima con el contraste de edición que le hemos dado Ujú. y ¡pum! Y esa línea al fondo y nos va la imagen ahí continuamente para adelante y para atrás y no se nos escapa la mirada por arriba. Entonces, bueno, ante grandes problemas, pues bueno, buscas soluciones, ¿no? Y bueno, si no hubiesen sido esas pisadas, igual no hubiese conseguido esta foto. Y a mí es una Sí, claro. foto que me gusta. Entonces, digo, mira, le tengo que agradecer al fotógrafo ese que estaba por ahí, Sí, que yo está pisando las fotos. he visto varias fotos. Bueno, este lugar es muy fotografiado en Sí, general, sí, pero reconozco que particularmente esta me impactó porque la verdad es que la fuerza del negro y el blanco me pareció muy atractiva visualmente, porque es un blanco y negro, pero no es la escala de grises como tan amplia, sino que estamos sí, trabajando sí. muy en lo blanco y muy en lo negro. Sí, en blanco y negro hay dos escuelas, ¿eh? Hay unos fotógrafos que les gusta el blanco y negro muy, muy extremo, ¿no? Sin llegar al bitonal extremo, ¿no? O Ujú. sea, hay un gradiente de grises, pero bastante contrastadas. Y luego hay blancos y negros que son con una gama muy amplia, ¿no? Que son una gozada porque transmiten muchas texturas, mucho tal, pero cuando tú haces un blanco y negro muy contrastado, jo, el impacto de las formas es brutal, ¿no? Entonces, bueno, hay que moverse, hay que probar las dos, Sí, 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 es sí, 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 interesante, sí. Mm. sí. Bueno, yo para ir a la última.
Ya tú lo rescataste, este primer plano es precioso para Mm. entrar y dirigirte. Y creo que no hubiera funcionado tan bien la foto sin esa bruma que tú también remarcaste, porque te da esa sensación de profundidad que, y está en su punto justo, porque Mm. quizá un poco más arriba también ya cambia un poco el impacto de la imagen. Sí, sí, fue potenciar un poquito eso. Pero es eso, hay que tener en cuenta a la hora de dirigir la mirada, el tema de las luces, ¿no? Mm, También cuando trabajamos en color, también lo podemos hacer con los tonos de color, ¿no? Esos cálidos ¿no? que te van a llamar la atención, o el amarillo, bueno, hay que jugar con esas cositas, ¿no? Al final nos tenemos que ir cultivando en ese tipo de recursos para luego poder usarlos, ¿no? correcto. Ahora paso a la última, pero te digo desde ya que yo por lo menos las pisadas, si no me las marcas, ni siquiera las había notado. Así que funcionó también perfectamente lo que buscaba. Bueno, Vale, última pues imagen, última historia. sí, última historia. Bueno, penúltima, siempre penúltima. Esto es Vale, me parece. como dicen, ¿no? Creo que eran los ingleses cuando están en el pub, la última cerveza dicen one for the road, ¿no? Una para el camino. Vale, lo Eh, recojo, me gustó. entonces nosotros vamos a hacer, venga, una última foto para el camino, ¿eh? Y porque nos van a quedar muchas fotos. Cuando salgamos del confinamiento nos van a quedar muchas fotos por hacer. Así es. Bueno, pues esto, mira, esto es una playa del Cantábrico también, esto está en Asturias y, y es una playa muy fotografiada. Ese islote que hay ahí al fondo, el de la Ujú, derecha, está muy fotografiada, pero es una playa que luego tiene piedras a los dos lados, ¿no? Tiene una aquí, pero luego en el otro lado también ok, tendría otra, ¿no? Y mucha gente eh, trabaja para que no salga ninguno de estos bloques laterales, o en caso de utilizar uno, utilizan el del otro lado porque tiene unas texturas muy bonitas, ¿no? Entonces, bueno, es una playa a la que he ido muchas veces, entonces al final cuando has ido a un sitio muchas veces también buscas cositas un poquito distintas, ¿no? Entonces al final te vas moviendo por ahí, me llamó mucho la atención la disposición de estas rocas, ¿no? Entonces, el poder jugar otra vez, bueno, esa composición en X que hemos, sí, que sí, hemos sí, sí. visto antes, ¿no? Entonces, bueno, luego estas dos piedras he intentado que entre ellas con el borde estén a la misma distancia, Ujú, y luego que fuese una composición muy suave, ¿no? Aquí sí que hemos utilizado una larga exposición para que el mar no nos moleste. Yo creo que las largas exposiciones nos permiten eso, nos permiten limpiar de elementos cuando no queremos, ¿no? Que ese movimiento de olas nos moleste, pues ese es un gran recurso, ¿no? Una larga correcto. exposición. Aquí, por ejemplo, también he usado filtros para intensificar el color, pero eh, si te fijas, la luz era bastante suave, está iluminando. Espera, la luz, ves que está pegando aquí. Sí, sí. Realmente el sol se estaba metiendo por allí, pero claro, esto es un contraluz. Entonces, si tú metes un inverso muy fuerte, la has fastidiado. Ujú, Entonces, claro, aquí el problema de los filtros físicos es que, joder, al final son caros y se rayan y se rompen, ¿no? Pero ujú. bueno, yo como soy un adicto a ellos, pues los utilizo mucho. Entonces, aquí está el densidad neutra para alargar la exposición, y luego hay un filtro de grado inverso de un paso, Ok, de un solo paso. Y luego un degradado suave de 2 pasos. ok. Y esos dos filtros son de resina, pero son muy suavecitos, no generan casi ese contraste fuerte, pero consiguen equilibrar un poquito. Ujú, Obviamente, cuando editas, esto sí que levantas un poco las sombras, o sea, el ajuste general de levantar sombras y bajar luces, ujú. ¿no? Sí que lo hemos trabajado.
pero es importante, porque claro, si tú metes aquí un filtro inverso de 3 pasos, pues eso es muy posible que quede negro, negro, negro. Es muy complicado. Pero son imágenes bastante más fáciles de compensar la luz del cielo con el mar, porque primero, no tenemos el sol delante, De y frente. segundo, al estar todo esto con tanto agua, el agua refleja mucho, da mucha luminosidad. Entonces, el contraste no es tan grande como pudiera parecer. Perfecto. Esta es la imagen que te quería comentar que yo seguramente mi tendencia Ajá. sería buscar los puntos óptimos de anclaje con algunos de estos elementos, estas piedras aquí que quedan más o menos centradas, Ujú. para no quedarme con esta franja Claro. libre. Ujú. Pero, insisto, es una tendencia, pero me llama la atención porque funciona perfectamente. Siento que la Sí. imagen es muy llamativa, Ujú. eh, y que a mi gusto me rompe un poco esos esquemas y por eso creo que me la llevo como un buen recuerdo, porque Sí, me hace un pero yo llamado creo que, también a claro, probar. eso es muy interesante. O sea, hay que romper esquemas. Y cuanto más esquemas rompamos, más vamos a ir evolucionando. Eso es lo bueno. Pero, a ver, eso nos pasa a todos, ¿eh? A todos. Y el que diga lo contrario, miente. Y Ujú. de hecho, cuando, no sé si te ha pasado a ti, o sea, esos bloqueos mentales, ¿no? Has estado haciendo fotos y dices, guau, qué bonita, y de repente dices, no me gusta ninguna de mis fotos. Sí, sí, no. Eso es importantísimo. Mira, a mí hay un tipo de composición que yo lo llamo de bandera. Entonces, a ver, aquí tenemos el tema. A ver, también hay que jugar un poquito con las posibilidades que tenemos, Ujú. ¿vale? Sí, sí, sí. Porque si yo tengo que poner esto para que esté en el punto de anclaje, ¿no? Que esté aquí, o una de dos. O levanto mucho la foto y tengo mucho cielo, o si me acerco, estos elementos. ¿Ves un poquito Sí, lo que sí, sí. pasaría? Sí, 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 sí. Sí, Podría sí. alejarme mucho y con un telecomprimir y quizás tal. Pero yo la idea mía ha sido, genero la X, ¿vale? Y luego tengo esta primera franja de arena, Ujú. esta segunda en la que están las 4 piedras, Correcto. que es de un tono distinto. Luego tienes hasta el horizonte de otro tono, ¿vale? Luego tenemos esta que es de otro tono, que es donde están estas piedras, y esta es de otro tono. Ujú. En los 3 tonos intermedios están todos los elementos de la imagen. Correcto. Y luego tenemos una franja por arriba y otra por abajo. Entonces, esta franja de no tener nada, que solo tiene color, y esta que no tiene nada, se equilibran, ¿vale? Si esto fuese eh, solo en uno de los lados, tú imagínate que tenemos esta foto cortada por aquí. Sí, claro. Entonces, quizás se escapa mucho por arriba. Sí, sí. O la cortamos por aquí. Bueno, podríamos hacer también esto, ¿no? Una panorámica, Sí, sí. pero no sé, yo creo que es tomar decisiones. No es que esta sea la foto perfecta, tú la habrías hecho de otra manera y es perfectamente correcto. Y de hecho, yo creo que eso es lo bonito. Bueno, luego yo aquí tengo más fotos, o sea, tengo una foto más desde aquí, que es una vertical con estos elementos, ¿vale? Ujú. Lo pongo así un poco torcido porque cambia un poco la Sí, perspectiva. sí, sí. Entonces, ahí sí que estoy poniendo esta primera piedra aquí, ¿no? Guardando las distancias aquí, Correcto. luego esta piedra aquí y luego esta piedra ahí, Ujú. ¿no? Y es una composición que igual es más clásica, ¿no? Más tradicional, Con sí. un recorrido, pues partiendo de una esquina inferior y vas subiendo, haciendo un zigzag. Entonces, dentro de cada paisaje no hay una sola foto y es un poco la idea de explorar. Llegas a un sitio, identificas qué es lo que te llama la atención y explorar. Y yo suelo recomendar mucho a la gente, eh, bueno, dedicar tiempo a la composición que estás haciendo, no estar aquí y estar pensando ya en irte a otro sitio a hacer una Ujú. foto. Dedícale tu tiempo
y, por ejemplo, estás haciendo esta foto en horizontal y decir, bueno, ¿y por qué no probarla en vertical? Ujú. Obviamente te vas a tener que cambiar, pero coger el mismo motivo que estabas haciendo y trabajarlo en diferentes formatos, en horizontal, en vertical, probar cositas. Yo creo que es importante. Absolutamente. Y yo aquí ya voy a volver a nosotros, porque si no estamos una hora más hablando, que, insisto, yo lo hago feliz, pero no sé si la gente nos va a escuchar tanto tiempo y no quiero volver Bueno, a seguir quitándote más tiempo tampoco. mira, antes, voy a decir una cosa más. Mira, yo, Dale. en mi web hay muchas fotos. Y una vez un chico experto en redes y estas cosas me dice, no, tienes que poner menos fotos, porque si pones muchas fotos la gente se va a cansar y no va a quedarse mucho tiempo a ver las fotos. Haz una buena selección y pon 4 y entonces te van a ver toda tu web. Digo, bueno, pero es que esa gente que quiere ver esas fotos tan rápidas igual no es la gente que me interesa que vea mi Ujú. web. Entonces, es un Vale. poco eso, ¿no? Sí, Digo, sí, bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. si no, No, como en va a realidad quedar grabado, que la gente lo vea en partes. Eso me así va. preocupa más. Me preocupa más en realidad seguirte quitando tanto tiempo, Javier. Muy bien, muy bien. Pero sí, sí, la gente cuando tiene interés en hacer algo. Di la semana pasada un webinar de 4 horas de composición y la gente se mantuvo con la audiencia hasta el final, que yo no lo podía creer. Tampoco quería hablar 4 horas, pero bueno. Entonces, efectivamente, yo creo que sobre todo en esta época hay tiempo para ver y cuando las cosas son interesantes, Qué como bueno. creo que ha sido este capítulo, vamos se puede aprovechar. Genial. Pues Javier, te regalo 1 o 2 minutos para que invites a la gente a visitar tu web o para que le cuentes un poco dónde puede contactarte, cuándo puede tomar talleres contigo, cuando ya las cosas pasen un cuando poco. las cosas pasen. Sí, sí, dispón de ese tiempo. Pues mi web se llama Javier Alonso Torre y yo les invito a que la vean. Además, en ella, antes todo el tema de talleres lo llevaba en una web distinta que se llamaba North Photo Tours, porque trabajaba con unos compañeros, pero uno dejó de hacer fotografía. Entonces ahora está todo integrado en mi web. Pueden entrar ahí y sobre todo, bueno, espero que les guste mi manera de ver la fotografía. Tenemos un canal de YouTube hermano, ¿verdad? ¿Eh? Desde este lado, pues bueno, en el que hago entrevistas a compañeros fotógrafos también, cada uno con su visión. También hago crítica de fotografía. La gente me manda sus fotos y yo se las comento. Y de hecho es una cosa que llevo muchos años haciendo. En mis talleres eh, hacemos revisión de las fotos que manda la gente y hablamos. Lo que pasa es que es más interesante porque hay una relación directa, ¿no? En los vídeos estos no puede ser. Pero bueno, hay una cosa en la web que pueden buscar que también es revisión de portfolio online. Entonces la gente me manda y hacemos una revisión del portfolio. Luego tenemos una entrevista pues por Skype o por Zoom y debatimos un poco qué era lo que el fotógrafo buscaba y como consejos para intentar ayudarle en ese sentido. Y nada, pues viajes, cuando los aviones funcionan, vamos a Lofoten, a Islandia, a donde nos dejan, pero eso de momento está todo en stand-by. Yo espero que en septiembre estemos ya funcionando con los talleres a nivel nacional. Y de hecho ahora he empezado a hacer una cosita bastante interesante en la web, que es como un pequeño, es una mezcla entre viaje y taller. Es un viaje de 4 días, pero es un viaje que es a la carta. Entonces, Vale. es para 6 u 8 fotógrafos, entonces es para gente que vienen como grupo, o sea, se unen ellos. Entonces vas con gente conocida y entonces dicen, oye Javi, queremos que nos lleves a tal sitio, ¿no? Al Cantábrico, por ejemplo, o queremos que nos lleves al Pirineo. Yo les preparo una ruta o un presupuesto, entonces es un viaje a medida. Bueno, a la Opciones hay. carta. Hay que buscar cositas diferentes un poco, entonces, pues bueno. Bueno, entonces, Javier, te agradezco muchísimo el espacio y el tiempo. Ha sido un honor partir nuevamente este ciclo contigo.
Para mí ha sido una clase más que una conversación, así que me llevo muchos apuntes interesantes y yo creo que la gente también los va a sacar de acá. Y los invito al canal de Javier, sobre todo de YouTube, porque efectivamente esas críticas que hace son muy del estilo de lo que hicimos acá. O Sí, sea, con las rayas, líneas, ver por qué funciona o no funciona, y creo que es muy constructivo para la gente. Hay alguna foto mía por ahí colada también sí, que sí. Javier en su momento comentó. El sitio muy chulo, sí, sí. Sí, y fue buena crítica, por eso lo invité, o si no, no lo hubiera invitado. Lo bueno es que cuando la critiqué no sabía que era tuya. Luego después vi en tu web, digo, uy, esa foto me suena. Así que bueno, Javier, te dejo un abrazo grande. Lo invito a la gente a estar atento porque estás haciendo muchas cosas y yo creo que vale la pena estar atento. Y dejo las puertas abiertas para, si de esta parte del mundo podemos aportar en algo, puedas contar con ello. Pues lo mismo, Paulo, muchas gracias por dejarme estar aquí, dejarme conocer, ¿no?, entre tus compañeros. Yo estoy aprendiendo de los compañeros que estás entrevistando, porque al final son puntos de vista distintos y todo lo que sea comunicarnos yo creo que enriquece a todos, ¿no? Entonces, agradecerte el que me hayas invitado a estar aquí. Bien, pues Javier, te dejo un abrazo grande. Ojalá que salgan luego de toda esta pandemia. Seguramente van a salir antes que nosotros porque nosotros vamos con un desfase. Y ahí nos estaremos encontrando en alguna oportunidad. Perfecto. Así que Muy bien, muy bien. cuídate, muchas gracias por todo y a la gente atentos porque mañana seguimos con el ciclo y de ahí vamos a tener varios entrevistados más interesantes desde España y Latinoamérica, así que créanme que vale la pena dedicarle un ratito a esto. Les dejo un abrazo grande y nos reencontramos pronto. Adiós. Adiós.